El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, en este mes de octubre estamos escuchando exhortaciones como esta del Evangelio: tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. La imagen del Señor de los Milagros, toda ella, habla de esa puerta de eternidad que es la Iglesia. ¿Qué te puede hablar, no? Un crucifijo, la Trinidad, la Madre, la Virgen y María Magdalena al pie de la cruz. Toda esa estampa nos habla, queridos hermanos, de ese momento clave de la vida del cristiano. Ese momento en que la lámpara que estaba encendida en este mundo, esa es la gracia, ese es el cristiano que ha vivido en este mundo en la amistad con Dios. Ese momento en que pasa de este mundo al otro y no se apaga. La ha tenido encendida. La gracia de Dios, queridos hermanos, el alma en gracia, cuando uno no tiene pecado, vive en gracia de Dios. Jesús utiliza esta imagen, es una lámpara encendida. Es la luz de Dios que brilla, es la vida de Dios que está palpitando en ese cristiano. Y la muerte no es un apagarse esa lámpara, es tenerla encendida siempre. Por la exhortación de Jesús es esa: mantén encendida la lámpara en todo momento, en todo momento. No vaya a ser que te llegue ese momento de la muerte y te encuentre con la lámpara apagada. Las palabras del apóstol San Pablo a los Efesios son también una actualidad que va en este sentido. Les recordaba a ellos, ustedes, dice, estabais muertos por vuestros pecados. Qué tremendo. San Pablo no les calla a los efesios el estilo de vida que llevaban. Vivían en pecado y eso era muerte. Esa es la muerte, no es la muerte corporal, la muerte de suyo. Y dice, vivíais bajo un jefe. Está hablando del espíritu del mal, del demonio. Antes procedíamos nosotros así. Y ese así lo retrata el apóstol San Pablo, precioso, con estas dos sentencias, ¿no? Dice él: ustedes vivían en el mundo sin Dios ni esperanza. Es como una síntesis que hace el apóstol San Pablo del hombre que no tiene a Dios, que está en el pecado. Sin Dios ni esperanza. Esta palabra de San Pablo realmente es maravillosa. Fíjense cómo une la existencia de Dios a la esperanza. Es decir, el que cree en Dios
no puede perder jamás la esperanza. No puede. Miren, aquí hay una exhortación muy frontal. Si Dios existe, si Dios existe, si Dios es Dios para mí, si Dios es alguien que me ha puesto en este mundo, me ha instalado como peregrino, me ha encendido a mí como una lámpara que va a iluminar eternamente, se ha encendido en mí esa luz de la gracia. ¿Qué motivos puedo tener yo de desesperanza? El cristiano camina en este mundo en medio de una jungla, lo han dicho ya también pensadores modernos. Las ciudades se van pareciendo cada vez más a selvas de cemento, donde pasa en toda suerte de aventuras y toda suerte de tensiones. Y a veces se puede sentir hasta uno solo, precisamente como en una selva. Y el cristiano que vive así, que puede vivir más o menos, aquí San Pablo le dice, mira, tú antes vivías sin Dios ni esperanza. Ahora, por el don de la fe, tienes, por el hecho de creer en Dios, tienes esperanza. Y este tener esperanza, esperanza, no es algo como, digamos, extraordinario, ¿no? Es un llamamiento a vivir así, queridos hermanos, es un llamamiento a todos. Dice al final el apóstol, ustedes no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, el cristiano, por el hecho de creer, creer realmente en Dios y tener fija su esperanza en la vida eterna que ya Dios le ha dado en este mundo, ese hombre es santo. Fíjate, esto a veces no se cae en la cuenta. Ser santo no es una meta solamente. Ser más santo es verdad. Uno puede ir creciendo en santidad. La santidad no es como un título que vas después de una graduación que lo consigues, ni es un grado. La santidad, por el don de la fe en el bautismo, es una posesión ya. Dice él, por eso ya somos santos. O sea, la santidad para el cristiano es solamente dejar crecer esa semilla en el corazón del hombre, dejarla crecer y manifestarse plenamente en la vida. Por eso una persona que no quiere crecer o dejar crecer ese don de la gracia en sí, esa persona ha entendido mal la fe. O sea, que no aspire a más santidad, algo está pasando ahí. Porque que una plantita no quiera crecer y se está quedando pequeña, algo está pasando. Algo que la está deformando, que no es su ser. Por eso, fíjate, aquí hay una alusión a la muerte en el Evangelio que hemos escuchado. Estad preparados. Un cristiano vive la muerte, vive la perspectiva de la muerte, no con miedo. Es un paso en el desarrollo de la gracia, en el desarrollo de esta vida. Es un paso a la vida, a que esa lámpara quede plenamente encendida o instalada en el corazón de Dios. No se apaga, no se apaga. Por eso temerle a la muerte, si uno cree en Dios, es cristiano, significa que algo está pasando en el corazón. La fe, la esperanza está flaqueando.
está flaqueando. ¿Cómo temer? ¿Cómo temer, queridos hermanos, ir a la casa del mejor de los padres? Por eso de refilón, aquí hay una exhortación a la responsabilidad de la vida. Estad preparados, dice Jesús. A la hora que menos piensen, llega ese paso de la vida, que la tenemos aquí, la vida eterna en esperanza, a la vida eterna en posesión. En cualquier momento, en cualquier momento. Cuidado, dice Jesús, que ese es un paso inesperado. Por eso aquí, queridos hermanos, estamos en un mundo que nos impide reflexionar en esa visión eterna. Tenemos la tentación de convertir la Iglesia en un recetario de sanos consejos de cómo vivir bien aquí. Y eso no es la Iglesia, solamente eso no es enseñar a vivir aquí, portarse bien, ser buen ciudadano, no. Ante todo, la Iglesia es la puerta del cielo, es el umbral que en esperanza nos va haciendo tocar el cielo y va acompañando al cristiano en ese su camino hacia la eternidad. Y le va hablando, por supuesto, esta palabra es fuerte: estad preparados, porque a la hora que menos lo piensen, llega el Hijo del Hombre. Y aquí Jesús habla de responsabilidad, porque también al final dice, si el amo llega y encuentra al sirviente que come y bebe y se emborracha y se descuida de sus deberes, lo condenará. Y si el otro dice que sabe lo que debe hacer, pero se descuida un poco, también recibirá su castigo, dice. Es decir, nosotros tenemos la vida eterna como un don, un regalo que Dios nos ha dado, pero nos ha dado la responsabilidad de administrarlo. Dios no lo da a una piedra, no lo da a una planta, le da a un ser humano consciente, responsable. Un don inmenso que no le da ni a lo más valioso que haya sobre el mundo. Se lo ha dado al cristiano. Pidámosle, queridos hermanos, al Señor de los milagros en este su mes, que hagamos lo que hagamos en la vida, en primer lugar, pidámosle una fe grande en Dios, saber que nosotros en todo momento vamos encaminándonos a ese encuentro definitivo con Dios. Nos vamos encaminando, no perdamos la vista. Y ojo, Dios nos da responsabilidad en este mundo. Pidámosle al Señor no ser irresponsables con la encomienda que Dios nos da en la vida. No seamos irresponsables, que no caigamos en esa tentación de los tiempos actuales, en que nos van gritando: vive, goza, date la buena vida. Que vivamos, queridos hermanos, siempre hagamos lo que hagamos de cara a la eternidad. Ya decían los santos antiguamente, San Luis Gonzaga, al decidirse a hacer alguna tarea, decía él: esto que voy a hacer me lleva a la vida eterna, pues lo voy a hacer. No me lleva, ¿para qué lo voy a hacer? Y todo lo que podemos hacer, todo nos lleva a la vida eterna. No hay nada malo. El pecado es lo único malo. Lo único malo. Y tantas tareas que tenemos que hacer. Eso es el cristiano, es un peregrino. Es un peregrino que tiene lo que no tiene el mundo. No puede tener, aunque tenga todo el dinero. Tiene esperanza. Dice San Pablo eso. Antes ustedes vivían sin fe, sin esperanza ni Dios. Ahora ya es distinto. Ahora hay Dios y por lo tanto
esperanza. Aunque el mundo baile y cante, si no tiene a Dios, no puede tener esperanza. Todo se le acaba con la muerte. Y Dios no lo permita, queridos hermanos, Dios en su misericordia también no permita que terminen en este mundo sin Dios y acaben en el otro en condenación. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de tantos que a veces se descuidan de ese sentido de su vida. Amén.